Good morning, everyone. My name is Stijn Vermoten, and I will be your moderator for the welcome session. It is my true pleasure to welcome you all to the Challenges and Solutions for Spain event, jointly organized by ECMWF, the Spanish Meteorological Agency, and the Barcelona Supercomputing Center, and to see such a high interest to our event. Before we start with our official welcome, I would like to share some housekeeping words for you to get the most out of this virtual event. First of all, try to connect to other participants via Swapcord. The platform is foreseen for a matching tool, which should suggest possible matches based on common topics of interest as you provided in your registration page. Second, try to visit the marketplace. It's one of the tabs where you can have a chat with the exhibitors. You can reserve a slot for networking sessions today just after 5 o'clock and tomorrow just before 12 o'clock. You can do this via the marketplace tab. Another point is to raise questions. Of course, we try to be interactive. You can do this via the question tab. You can also vote on questions posed by other participants during the live session, which allows us to prioritize the most asked questions to be asked to the speakers. You also see in Swapcord that there are some prizes to win. You can participate there if you want by playing with our conundrum game. And last but not least, in case you have problems, in case you have technical issues, you can contact the help desk and you can do this by using the help desk tab on the right top. Now, let's move to the official welcome of the event and allow me to introduce you to our honorable guest speakers. Our first speaker is Señor Ministro de Ciencia y Innovación, Pedro Duque. The floor is yours. Okay, thank you very much. Thanks for the introduction. I understand the event is supposed to be taking place in Spanish, so I will start moving to that language, and I'm hoping that you either understand or have a translation. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de este evento, que busca explorar todas las posibilidades de un programa tan ambicioso como el programa Copernicus. Europa, a través de la Comisión Europea y de la Agencia Europea del Espacio, mostró en su momento con Copernicus su visión de largo plazo y su capacidad de liderazgo en la monitorización del medio ambiente y del clima en particular, que es lo que hoy nos ocupa. Este va a ser probablemente el mayor reto global, el del clima, al que nos enfrentemos en las próximas décadas. De acuerdo. La información que proporcionan los programas de observación de la No sé qué ha pasado. Y precisamente fue Copernicus, el programa espacial, al que España realizó una mayor contribución económica en el Consejo Ministerial de Sevilla de la Agencia Europea del Espacio en 2019. Estamos plenamente comprometidos con el desarrollo futuro de este programa. Eso es porque reconocemos la gravedad del problema y porque nos encontramos en una región especialmente vulnerable a sus efectos. Al riesgo de desertificación de muchas zonas de nuestro país se unen otros como la intensificación de los fenómenos meteorológicos y climáticos extremos, las olas de calor, intensificación de las sequías y de los incendios forestales, tormentas severas y lluvias torrenciales. Los resultados del proyecto Eurohit, que incluía Valencia y Barcelona, mostraron que el incremento de mortalidad de las personas mayores durante estas olas de calor es el doble que en los países del norte de Europa. En el Mediterráneo es el doble que en los países del norte de Europa. Bueno, tiene su lógica, puesto que las temperaturas están más cerca de las temperaturas, obviamente, que son perjudiciales para las personas. Los datos de Copernicus sirven para identificar, responder y adaptarse a los fenómenos globales como el cambio climático, la contaminación atmosférica, la gestión del suelo o el estado de los mares, y de ese modo contribuir a la protección del medio ambiente, la salud y la seguridad de los ciudadanos. Al combinar los datos de observación de la Tierra con un sólido componente de servicios,
El programa Copérnicus demuestra que está diseñado para poner la tecnología al servicio de la sociedad y sus necesidades. Esperamos que, además de servir para orientar las políticas públicas, Copérnicus pueda ser útil también para que las empresas aprovechen sus servicios para crear puestos de trabajo y riqueza en general. Con el Green Deal, la Ley del Clima Europeo, el Pacto Climático y otras iniciativas de la nueva Comisión Europea, liderada por la presidenta von der Leyen, Europa muestra una vez más su liderazgo mundial en la lucha contra el cambio climático. Ese liderazgo lo comparte España, que ha situado la lucha contra el cambio climático y las decisiones basadas en la ciencia como planes de su actuación. Para proporcionar ciencia con la que tomar mejores decisiones, hacen falta datos y Copérnicus incluirá un elemento nuevo de importancia estratégica: la capacidad de apoyo al seguimiento y verificación de las emisiones de anhídrido carbónico. Esto permitirá monitorizar de forma integrada las emisiones antropogénicas, combinando observaciones de plataformas espaciales y terrestres con modelos informáticos detallados de la atmósfera para comprender mejor toda la información. Además de ofrecer datos para apoyar nuestras estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático, se han desarrollado numerosas aplicaciones útiles para otras políticas sectoriales. Estas aplicaciones permiten conocer proyecciones de la evolución de los recursos hídricos en la península ibérica en función de los distintos escenarios climáticos o la demanda de energía futura y cómo afectará a nuestro país en función del mix energético utilizado. Estos datos serán una herramienta crítica en el despliegue masivo de energías renovables proyectado por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. En esta misma línea se ha desarrollado un sistema de información para ayudar a los agricultores con indicadores para relacionar datos climáticos y productividad de cultivos o índices de cosecha y uso de agua. Y también están disponibles indicadores agrícolas sobre recursos hídricos como la humedad del suelo o la disponibilidad de agua superficial y subterránea. Y no debemos olvidar la relación, como hemos visto antes, entre el clima y nuestro estado de salud. El Servicio de Cambio Climático ha puesto en marcha un servicio europeo sobre salud que proporciona información climática de interés para la salud pública. Algunos de los factores vigilados son las olas de calor o frío, los niveles de polen o las enfermedades transmitidas por vectores, como los mosquitos, que aumenta su peligrosidad en determinadas condiciones climáticas y, por supuesto, tienen su primera entrada por el sur y ahí estamos nosotros, en el sur de Europa. En este programa España, además de beneficiaria de los servicios ofrecidos, es también un referente industrial y científico. Aquí, tanto en Cataluña como en Valencia, han demostrado grandes capacidades José Sobrino, de la Universidad de Valencia, que ha elaborado algoritmos para calcular la temperatura de la superficie terrestre o de los océanos y ha participado en la misión LSTM, de la que hablaremos luego. Y también José Moreno, de esta misma Universidad de Valencia, es investigador principal de la misión Earth Explorer Flex de la ESA, diseñada para medir la salud de la flora desde el espacio. En Barcelona, el profesor Jordi Font fue coinvestigador principal de la misión ESMOS para medir la salinidad del agua, un satélite que lleva más de 11 años proporcionando datos de gran valor y que fue uno de los primeros hitos de integración de sistemas complejos en España para naves espaciales. Además de las diversas aportaciones de las empresas españolas al programa Copérnicus, quiero destacar que España ha logrado por primera vez en su historia liderar una de las misiones, una de las nuevas misiones Sentinel del programa. La misión de monitorización de la temperatura de la superficie terrestre, que se llama, como hemos dicho, el STM, y antes mencionada. Se trata de un contrato de más de 360 millones de euros y un salto de calidad que demuestra el altísimo nivel de capacitación y competitividad alcanzado por nuestras empresas. España se une así al selecto club de países con la capacidad para desarrollar sistemas espaciales completos en los principales programas internacionales. En un programa concebido para prestar servicios y proporcionar datos y productos, también es muy importante la nutrida base de usuarios, que son expertos y con los que cuenta España, tanto institucionales como privados, que pueden sacar el mayor partido a las oportunidades que ofrece Copérnicus, tanto generando conocimiento, utilizándolo para hacer seguimiento de nuestros recursos naturales, para ayudar a cumplir con normativas europeas y mundiales, generando otros productos de valor añadido y dinamizando así la economía asociada a esta área.
quiero acabar destacando la consolidada estructura a través de la que se coordinan los usuarios institucionales de Copernicus en España y estos con las acciones de desarrollo de nuevas misiones e instrumentos. El Foro de Usuarios Español, que lideran el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Instituto Geográfico Nacional, se coordina con los representantes en el comité del programa, que son de nuestro ministerio y del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Estos, a su vez, se coordinan con los representantes de España en los programas de I+D de la ESA, donde el CDTI nos representa a todos. Este trabajo es un ejemplo de coordinación interministerial para que España pueda aprovechar al máximo su participación en este programa. Termino deseando una fructífera jornada donde todos aprendamos de los demás y de la cual se extraigan conclusiones concretas para precisamente mejorar ese aprovechamiento que España hace de estos programas europeos. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias. Buen día, buenos días. Muchas gracias a los organizadores por la invitación a participar en este importante evento en el que compartir ideas y conocimientos y avanzar en la lucha conjunta contra el cambio climático. Es un honor para Barcelona y para mí como alcaldesa estar hoy aquí y poder compartir con ustedes las preocupaciones y propuestas que formula nuestra ciudad en un ámbito que supone uno de los mayores retos a los que se enfrentan las sociedades modernas y en el que Barcelona quiere asumir un papel de la máxima responsabilidad a escala mundial. Hace tiempo que estamos superando los límites ecológicos del planeta. Este cambio global está poniendo en riesgo las posibilidades de vida de las generaciones futuras, pero está teniendo ya un impacto en la vida presente y está, por ejemplo, exterminando muchas especies, por lo tanto, está haciendo un ataque a la biodiversidad presente que no nos podemos permitir. Ante ello, hay que impulsar, evidentemente, políticas públicas, cada uno desde su administración, asumiendo la importancia de este reto y la responsabilidad que tenemos de dar una respuesta real y urgente. Hace casi una década que el mundo es sobre todo urbano. Las ciudades somos, desgraciadamente, el principal emisor de gases con efecto invernadero. Por este motivo, las ciudades tenemos muy claro que jugamos un papel clave en la lucha contra el cambio climático y en la reducción de estas emisiones. También déjenme decir que las ciudades nos hemos encontrado un poco solas en los últimos años. Nos hemos tenido que organizar entre nosotras a través de redes internacionales para compartir experiencias porque tenemos menos recursos, menos competencias que los estados, sin embargo, tenemos muchísima responsabilidad. Y como no queremos eludir nuestras responsabilidades, Barcelona está comprometida en esta lucha. Como alcaldesa, uno de los primeros compromisos que adquirí en el mandato anterior fue precisamente en la COP21 de París. En enero de 2020, del año pasado, aprobamos la Declaración de Emergencia Climática de Barcelona, justo antes de que estallara la pandemia a nivel global. Nuestro objetivo es reducir un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a los valores de 1992. Pero lo que hicimos no fue simplemente una declaración, sino un plan de actuación que estamos desarrollando desde múltiples dimensiones. Cito solo algunos ejemplos. Estamos impulsando la mayor transformación urbana de la ciudad con nuestro Plan Superilla Barcelona, que se propone pacificar en una primera fase 21 calles y crear 21 plazas nuevas, actualizando nuestro famoso Plan Cerdà. Tenemos un plan también para proteger en este mandato 200 escuelas de la ciudad, eliminando carriles para coches, mejorando los accesos, ampliando el espacio peatonal para facilitar la vida social alrededor de las escuelas y proteger la salud de nuestros niños y niñas, que hoy ya se está viendo seriamente afectada por los niveles de contaminación inaceptables. Hemos aplicado una zona de bajas emisiones que nos permite reducir un 6% las emisiones de CO2. Estamos apostando por el transporte público, aumentando la inversión en autobuses, iniciando la conexión del tranvía en el centro de Barcelona para conectar la ciudad metropolitana. También hemos doblado los kilómetros de carril bici en solo un mandato y estamos mejorando los existentes, entre muchos otros ejemplos. Pero la lucha contra el cambio climático no es solo una cuestión de movilidad ni de pacificación del espacio público, sino que también es y debe ser un cambio de modelo económico y de consumo que ofrece también grandes oportunidades en la generación de empleo y en ese aspecto
pensamos que los fondos Next Generation deben tener un papel fundamental en la aceleración de estas transformaciones. Por supuesto, la transformación en la movilidad debe ser un acelerador de inversiones en nuestros polígonos industriales y lo estamos viendo con la apuesta por el coche eléctrico, la buena noticia que se daba recientemente por parte del Gobierno del Estado con el acuerdo de la fábrica SEAT en Martorell, o también la construcción de nuevos trenes de cercanías, una inversión pendiente desde hace años y que celebremos que por fin se está activando. Otra oportunidad también, además de la movilidad, es la transición energética. En Barcelona somos pioneros en crear un operador público de energía, apostando por la energía renovable 100% y abasteciendo cada vez a más usuarios particulares y también a empresas. También la rehabilitación de viviendas es una oportunidad para generar empleo y para hacer la reconversión del sector de la construcción, generando miles de puestos de trabajo y mejorando la eficiencia energética de nuestros edificios y la vida cotidiana de nuestros vecinos. Estamos apostando también por un cambio de modelo alimentario, algo que compartimos también con el amigo alcalde Ribó, que nos acompaña hoy, y que ellos fueron precursores junto con la ciudad de Milán. Este año Barcelona es capital mundial de la alimentación sostenible y queremos avanzar hacia una ciudad más integrada en el territorio que potencia el valor agroecológico de su entorno, con menos dependencia exterior de los alimentos y con una población consciente de la importancia de un modelo saludable y sostenible de alimentación de proximidad. Y finalmente, otro ejemplo que presentábamos justo esta semana, un nuevo contrato de la limpieza. El contrato de la limpieza es el más grande del Ayuntamiento de Barcelona, son 2.300 millones de euros en 8 años y que apuesta por una fuerte renovación de los vehículos para que la mayoría sean ya eléctricos y, por lo tanto, sostenibles, ¿no? Y apostando por la economía circular y por acercarnos a la reducción de los residuos para una política del residuo cero. Como pueden ver, la agenda es muy amplia y para desarrollarla necesitamos del compromiso y empuje de todas las administraciones y también del sector privado. Barcelona quiere ser una capital de referencia en la lucha contra el cambio climático y no puede ser solo una política municipal. Obviamente tenemos que estar coordinadas todas las administraciones y alineadas. En ese sentido, por ejemplo, hay que hablar de grandes infraestructuras metropolitanas y de país, como es la cuestión del aeropuerto, ¿no? Donde se ha planteado una ampliación que los que consideramos que no podemos hacer ninguna política que amplíe emisiones, pues nos plantea serias dudas porque no vemos cómo se puede ampliar un aeropuerto y al mismo tiempo reducir las emisiones. Por lo tanto, tenemos grandes asuntos sobre la mesa que debemos afrontar, nos lo pide la ciudadanía, que lo hagamos con valentía, con realismo, y eso quiere decir que no podemos poner más excusas, que el momento de la transformación real es ahora, que habrá que tomar algunas decisiones difíciles, pero que la ciudadanía nos pide que efectivamente lideremos esa respuesta con la alianza de la ciencia, porque también Barcelona, Cataluña, España tiene un ecosistema científico de primer nivel y, por lo tanto, también como ciudad capital científica estamos plenamente comprometidos en trabajar de la mano de nuestro talento científico, de nuestros equipamientos de investigación, para dar ese impulso a unas políticas valientes que den la respuesta real que necesitamos a un reto que es ahora y que o le damos una respuesta o realmente no podremos mirar a la cara de las generaciones futuras. Así que con esta determinación, con esta valentía y con estas ganas de colaborar, agradecemos mucho la organización de esta jornada y devuelvo la palabra al moderador. Muchas gracias. Thank you a lot for the welcome words, Señora Alcaldesa. So let's move to our next honorable speaker. So this is Señor Alcalde de Valencia, Joan Ribó. The floor is yours. Buenos días, don Pedro Duque, ministro de Ciencia e Innovación, doña Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, don Carlos Buontempo, director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, don Fernando Beldas Plugues, consejero del presidente AEMET, representantes de diferentes entidades, corporaciones e instituciones con las que tenemos la suerte hoy de compartir jornada. Amigos y amigas,
Es para mí un placer dirigirme a ustedes en un foro de estas características para abordar una cuestión tan importante para las ciudades como es la cuestión del cambio climático, tanto en relación con la mitigación como en cuanto a las estrategias de adaptación. A este respecto, considero que la cuestión ya no es si debemos avanzar o no en la transición urbana a la sostenibilidad. El problema es de qué manera podemos acelerar esta transición para responder a los crecientes desafíos climáticos, económicos y sociales a los que nos enfrentamos. Valencia es una ciudad mediterránea y, por supuesto, nos sentimos muy orgullosos de ello. Pero el Mediterráneo es una de las regiones europeas que va a experimentar no solo una mayor subida de temperatura, sino también los mayores impactos regionales derivados del calentamiento global. Como todas las ciudades mediterráneas, Valencia es hoy una ciudad vulnerable a los impactos derivados del cambio climático que nos van a afectar a la disponibilidad de agua y a la calidad de la misma, a la resiliencia de los ecosistemas y a su biodiversidad, a la vulnerabilidad de las masas forestales, a la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos y, por supuesto, a la subida del nivel del mar. Como ciudad litoral, los expertos nos advierten claramente que ante las inundaciones y el retroceso de las playas hay que apostar por la adaptación con estructuras de defensa, cordones dunares y soluciones basadas en la naturaleza, en la ordenación territorial. Esto es precisamente lo que estamos planteando, concretamente para contrarrestar los efectos de la infraestructura portuaria de nuestra ciudad sobre el retroceso de las playas del sur de la ciudad. Necesitamos importantes inversiones en adaptación. Valencia quiere ser una ciudad sostenible. Por eso estamos trabajando en una estrategia de ciudad con un horizonte 2030, tomando como base los objetivos de desarrollo sostenible y la agenda urbana, trabajando junto a todos los actores relevantes para configurar el modelo que definirá la ciudad durante la próxima década e incorporando una orientación de missions de acuerdo con las políticas de innovación de la Unión Europea. Con ello pretendemos incorporar la experimentación y el aprendizaje como parte inherente al desarrollo de la estrategia de ciudad. Porque para los nuevos problemas no nos valen las viejas soluciones y muchas de las soluciones nuevas están por construir y deben ser construidas de forma colectiva, enfrentándose a inercias y a bloqueos, sumando capacidades mediante el diálogo, incorporando una perspectiva del bien común que tenga en cuenta a las futuras generaciones, por encima, por supuesto, de los intereses particulares. Debemos ser lo suficientemente creativos como para desplegar actuaciones holísticas e integrales que den respuesta a la complejidad derivada del cambio climático. En este sentido, nos hemos hecho eco de la primera de las misiones que ha propuesto la Comisión Europea, consistente en tener 100 ciudades europeas climáticamente neutras antes de 2030. Su objetivo no es otro que promover y demostrar cómo las ciudades pueden acelerar las transformaciones para la neutralidad climática en 2030, sabiendo que el objetivo global europeo se establece para 2050. Y para grandes ciudades como Valencia, la Unión Europea considera el concepto de ciudad no como un todo, sino como una serie de barrios, distritos o zonas de especial interés que tendrán que cumplir una serie de condiciones y requisitos. Y Valencia quiere ser una de estas 100 ciudades que sean punta de lanza como el cambio climático contra el cambio climático en Europa. Así lo hemos acordado en el Pleno del Ayuntamiento y lo hemos hecho con el apoyo de una amplísima mayoría de los grupos de la oposición, no solo del Gobierno, sino también de la oposición. Pretendemos así dar continuidad a todo el abanico de iniciativas
para contrarrestar el cambio climático que hemos desarrollado a lo largo de los últimos 6 años. Hemos impulsado cambios importantes en la movilidad con el avance en la movilidad ciclista en el transporte público. Hemos sido galardonados por la mejor infraestructura ciclista en los premios Bike Friendly de 2019. Pero a nivel metropolitano nos queda mucho para hacer. Los desplazamientos externos a la ciudad en coche suponen todavía el 74% del total de los mismos. Estamos impulsando la transición energética a través del desarrollo de comunidades energéticas locales y, por otro lado, mediante el impulso a las energías renovables. Estamos avanzando en la renaturalización de la ciudad con un plan verde y múltiples iniciativas para que toda la ciudad tenga un espacio verde de calidad cerca de casa. Estamos recuperando espacio público para las personas, como por ejemplo la plaza del ayuntamiento, y trabajando por una ciudad compacta donde los barrios estén plenamente dotados. Hemos apostado por un uso sostenible del suelo, protegiendo el horta, y por una alimentación sostenible, como ha comentado mi compañera Ada Colau, y de proximidad. Pero para avanzar en la transición a una ciudad sostenible necesitamos datos que nos permitan constatar los avances y tomar las mejores decisiones en términos de política pública. Debemos ser capaces de incorporar la ciencia más avanzada y los datos más fiables para ser más efectivos en la mitigación y más proactivos en la adaptación al cambio climático. Para ello, estamos trabajando en el desarrollo de una infraestructura de datos para la ciudad de Valencia, integrada en la plataforma Valencia Ciudad Inteligente, para garantizar la interoperabilidad y el intercambio de datos con otras instituciones y otros aspectos y actores privados o sociales, que territorializa los datos en el conjunto de la ciudad, para ver cómo las políticas públicas influyen de manera diferenciada en los barrios de la ciudad y poder ajustarlas con un criterio riguroso, que incorpora datos de abajo hacia arriba con información real y concreta de lo que está ocurriendo en cada uno de los ámbitos de la ciudad. Sin duda, los servicios climáticos proporcionados por Copérnico nos ayudarán a mejorar de una forma importante todos estos procesos. Quiero acabar mi intervención con una última idea. Si somos capaces de anticiparnos, las ciudades climáticamente adaptadas son ciudades donde se vive y se vivirá mejor. Son ciudades más verdes, más integradas con su entorno. Son ciudades de proximidad y de barrios, con mayor cohesión. Son ciudades saludables. Y en el caso de ciudades de mar como Valencia, son ciudades que revalorizan e integran su litoral como espacio natural de resiliencia y también de esparcimiento ciudadano. Tenemos que pensar en la ciudad que legamos a la próxima generación. Y esta ciudad es una ciudad adaptada al cambio climático y también, por supuesto, descarbonizada. Muchas gracias por su atención. Thank you a lot, Señor Alcalde. So many warm welcomes, and I would also have the pleasure now to announce my colleague and our director, and I will do it in Spanish. So it's the next speaker is Señor Director del Servicio de Cambio Climático de Copernicus, Carlos Buontempo. Gracias, Stein, y buenos días a todas y todos. Buen día a tothom. Señora Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Señor Ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque. Señora Alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Y señor Alcalde de Valencia, Joan Ribó. Señoras y señores. Me gustaría darles las gracias por recibirnos hoy y por mostrar su compromiso con nuestro programa y nuestras actividades. No creo que nadie hubiera esperado algo mejor que esta maravillosa
recepción. No es muy común para mí compartir escenario con políticos y estoy absolutamente seguro que nunca lo compartí con un astronauta. Gracias de verdad por su calurosa bienvenida. Espero que me perdonarán si les hablo hoy en español. Si lo hago, a pesar de mi fuerte acento italiano, es para subrayar que el programa Copérnicos es un programa verdaderamente internacional y un recurso al servicio de España, así como al servicio de todos sus países miembros. El Servicio de Cambio Climático de Copérnicos está a punto de entrar en su segunda fase y tiene la intención de continuar el trabajo que inició hace 5 años. La misión sigue siendo la misma: operacionalizar el acceso a datos libres y de calidad sobre el clima de nuestro planeta y facilitar el acceso a estos mismos datos para allanar el camino hacia el establecimiento de una sociedad climáticamente inteligente. Esto significa trabajar con los responsables políticos europeos para garantizar que la nueva legislación, como por ejemplo el Pacto Verde, Green Deal, se base en la mejor ciencia y datos disponibles. Pero significa también trabajar con instituciones locales para garantizar que las políticas locales de adaptación y mitigación se basen también en la excelencia científica. La brecha que existe hoy entre los datos climáticos y las decisiones no es una brecha que se pueda cerrar con una sola operación. Es algo que requiere la estrecha cooperación de actores de diferentes ámbitos y especialidades con diversos conocimientos y enfoques. Para que esta cadena de valor funcione, es fundamental que exista y prospere un número suficiente de organizaciones capaces de transformar los petabytes de datos en kilobytes de información. Esto significa desarrollar el conocimiento dentro de las universidades. Esto significa formar nuevos tomadores de decisiones a nivel nacional, regional y local, pero también significa involucrar el sector privado y mantener un entorno vibrante en el que las medianas y pequeñas empresas que ya trabajan en el clima puedan crecer y prosperar. Estoy muy contento de que los días del usuario del Servicio de Cambio Climático de Copérnicos de este año comiencen desde España. Desde el principio, nuestro programa se dio cuenta que España tiene mucho más que ofrecer que playas maravillosas, un buen clima y una deliciosa comida. Ofrece una comunidad vibrante de científicos de clase mundial en teledetección y modelado de sistema terrestre. Ofrece una serie de pymes dinámicas que son líderes mundial en su sector. Ofrece una experiencia técnica inigualable en el campo de los estándares de datos y del procesamiento de geodatos. Tanto Barcelona como Valencia, con sus universidades, el BCC, los centros de investigación del CSIC, pero también con el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, el Festival Sonar o la Ciudad de las Artes y la Ciencia de Valencia, representan una buena muestra de este espíritu innovador y dinámico. Nuestro programa está implementado en gran parte por nuestros numerosos contratistas. Estos se seleccionan a través de licitaciones competitivas que, a diferencia de otro programa, no tienen restricciones basadas en el retorno geográfico. La participación de las organizaciones, universidades y empresas españolas con las que trabajamos es, por tanto, un testimonio implícito de la calidad de la ciencia, la tecnología y la innovación climática que ofrece este país. No quiero robarle más tiempo con esta introducción, así que lo dejo aquí. Solo quiero desearles a ustedes y a todos los participantes 2 días muy productivos. Nuestro equipo, junto con el equipo de AEMET y del BCC, prepararon un gran programa y estoy absolutamente convencido de lo que disfrutarán muchísimo. Muchísimas gracias a todas y todos por atender este evento. Muchísimas gracias. Thank you a lot, Carlo, for the nice welcome. I would like to move now to our second co-host of the event, Señor Consejero del Presidente de la Agencia Estatal de Meteorología, Fernando Belda. Fernando, the floor is yours. Muchas gracias, Sting.
Muchas gracias a todos, muy buenos días, muy bon dia per a tots, com a valencià. Y me gustaría, bueno, excelentísimas autoridades, la verdad que es un honor compartir esta sesión inaugural de este evento con las autoridades. Vicepresidenta cuarta del Gobierno de España, doña Teresa Rivera, ministro de Ciencia, Pedro Duque, alcaldesa de Barcelona, doña Ada Colau, y alcalde de Valencia, Joan Ribó. Mis primeras palabras son de agradecimiento, por supuesto. Agradecimiento en primer lugar al Gobierno de España por su apoyo incondicional y su disponibilidad de que la vicepresidenta cuarta y el ministro de Ciencia hayan tenido un hueco en su agenda para compartir y animarnos en este proyecto que es un proyecto de todos. La verdad que muchísimas gracias. En segundo lugar, a los alcaldes, a la alcaldesa de Barcelona y al alcalde de Valencia. Muchas gracias por su gestión y su preocupación por el cambio climático, que queda patente cada día, eso lo conocemos los ciudadanos, pero además por su apoyo también incondicional y disponibilidad en las agendas que tienen ustedes. La verdad que es un honor y un placer y le quiero transmitir esas gracias. Mi tercer agradecimiento, evidentemente, es al servicio de Copérnicos de Cambio Climático. Carlos, tú en la cabeza, todo tu equipo, llevamos tiempo organizando este evento y desafortunadamente la pandemia nos ha ido retrasando esta ocasión, pero os tengo que agradecer personalmente y en nombre del presidente de AEMET y de todo su personal, pues muchas gracias por esa fe que habéis tenido en nosotros y en estas dos ciudades que van a ser una guía en España, tanto Barcelona como Valencia. Y al final agradecer a nuestros compañeros de viaje en estas aventuras, el BSC, el Centro de Superditación de Barcelona, con quien compartimos muchas aventuras. Compartimos este evento y compartiremos muchas otras, porque el equipo humano que tiene el BSC es impresionante. El cambio climático es una realidad, que eso lo sabemos, y tenemos que hacer frente al impacto de este cambio climático en el día a día. El título del evento es muy significativo. Hablamos de retos y soluciones en España, hablando de cambio climático. ¿Cómo podemos afrontar estos desafíos? Hay un marco común, vamos a decir un paraguas, ¿no? Como meteorólogo, un paraguas que nos tiene que unir a todos, y es la cooperación. Con los instrumentos que tengamos en nuestra mano. Aquí podemos hablar de dos fundamentales. El primer instrumento, el servicio de Copérnicos, el propio servicio de Copérnicos. Pero hay otros instrumentos nacionales y en las ciudades. Pero se me ocurre el primero, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, con el número de iniciativas que se están empezando a desarrollar con el Plan 2. Permítanme que como físico hable de las dimensiones de este evento. Me gustaría hablar de tres líneas o tres dimensiones. La primera dimensión, que podríamos hablar desde el espectro global hasta el local. Hay iniciativas que desde el punto de vista global se están haciendo, bien sea por los organismos de Naciones Unidas, con relación a la reducción de desastres, con relación a los objetivos de desarrollo sostenible, la propia Organización Meteorológica Mundial con las actividades para asegurar una observación sistemática del clima, de calidad y eficiente. Iniciativas para apoyar a otros países para que no tengan ningún hueco en sus observaciones. Hay muchísimas iniciativas. La Unión Europea, que vamos a decir del Pacto Verde, que vamos a decir del Programa de Digitalización Europea y por supuesto del Destination Earth, que va a ser un gran referente y en el que seguro que Copérnicos es un papel fundamental. La componente nacional, ya lo he dicho, el Plan Nacional de Adaptación Climática, las componentes regionales y locales. Creo que los dos alcaldes han hecho una exposición de la cantidad de iniciativas porque al fin y al cabo están en la primera línea de la batalla contra el cambio climático y son el referente directo para el ciudadano, por lo tanto el usuario. La segunda dimensión, la segunda línea, es desde la ciencia hasta el servicio. Organismos
públicos de investigación, universidades, organismos mixtos, organismos operativos, la empresa privada, la relación público-privada, la transferencia de conocimiento para que llegue al ciudadano es fundamental. Y en ese sentido, tenemos que pensar en estos días respecto a esta línea. La tercera línea, un poco más terrenal, del dato al servicio, pasando por el producto. Infraestructuras meteorológicas adecuadas, coordinación entre todos los proveedores públicos privados que dan información, calidad y los servicios al final para el usuario. Es un trabajo bidireccional, desde lo global hasta lo local y de lo local hasta lo global. Pero hay un denominador común y es el bien del ciudadano que vive en las ciudades. Y en este caso hablamos de Barcelona y Valencia. El último objetivo que tiene este evento es recoger estas necesidades del ciudadano, de los usuarios. Por lo tanto, desafíos y necesidades englobados. Para finalizar mi ponencia, voy a utilizar un esquema que los meteorólogos conocemos muy bien, no solamente los meteorólogos. Cuando hablamos de las tres fases, analizar, diagnosticar y predecir, tenemos que analizar, gracias a este evento, qué es lo que tenemos, de qué disponibilidad tenemos, la calidad de la información. El servicio Copernicus de cambio climático es un gran ejemplo de ello. Haremos un diagnóstico, qué tenemos, qué nos falta, qué nos sirve, cuál es nuestro papel, el sector privado, el sector público, las ciudades, las regiones, Europa, el mundo, y al final haremos una predicción, y es dar un buen servicio climático para los ciudadanos, a base de cooperación y colaboración. Aquí finalizo. Muchas gracias a todos, moltes gracias, y esperemos trabajar para todos ustedes. Thanks a lot, Fernando. So let's move to our next speaker and also co-host, as indicated, Señor Director del Departamento de Ciencias de la Tierra del Barcelona Supercomputing Center, Francesco Dobles Reyes. Francesco, the floor is yours. Muchas gracias, Stein. Y me uno a Carlo Bontempo y a Fernando Belda en el agradecimiento a las autoridades por su disponibilidad para participar y abrir estas jornadas, y también, sobre todo, por el trabajo que hacen para asegurarse de que transicionamos hacia una economía y una sociedad más justa y más sostenible. Quiero dar las gracias también a C3S por la iniciativa. Creo que es realmente loable el esfuerzo que realizan por poner a España en la cima de sus prioridades a la hora de anunciar el servicio. A EMET por trabajar codo con codo con el Barcelona Supercomputing Center. Y a los participantes en estas jornadas por su interés. Es impresionante el interés que ha despertado esta jornada entre la comunidad aquí en España. Intentaré ser breve y un poco contextualizar estas jornadas. Me gustaría comentar que cuando comenzamos a organizar las jornadas, decidimos que un buen motivo para articularlas sería, por una parte, presentar a la sociedad española las nuevas oportunidades que el Servicio de Cambio Climático de Copérnicus ofrece para transitar hacia una sociedad más sostenible, pero también, por otra parte, poder ilustrar de qué manera este servicio puede contribuir a la generación de nuevos puestos de trabajo de gran valor añadido en un país tan necesitado como el nuestro. La participación de representantes de administraciones públicas y del sector privado en estas jornadas muestran el gran interés que existe para abordar estos dos objetivos, y C3S puede jugar un papel fundamental para catalizar y movilizar ese interés. El BSC, el Barcelona Supercomputing Center, Centro Nacional de Supercomputación, es un consorcio público del Gobierno de España, la Generalitat y la Universitat Politécnica de Cataluña, y aloja el mayor grupo de investigación en los aspectos físicos del clima y del cambio climático de España.
Su trabajo cubre con un equipo transdisciplinar y en este sentido insisto en la palabra transdisciplinar que es necesaria en un contexto de provisión de servicio de cambio climático, de más de 100 personas, aspectos relacionados con la generación de información climática global obtenida a través de modelización climática y análisis de datos que proceden de las mayores bases de datos disponibles, entre las cuales se encuentra la base de datos que es creciente y que ofrece el servicio de cambio climático. Los miembros del departamento del BSC abren nuevos caminos para ilustrar el valor añadido de esta información y acompañar a las administraciones públicas y a las empresas, ya sea en España, ya sea en otras regiones del planeta, en el proceso de adaptación al cambio climático y su mitigación utilizando la mejor información disponible. Como decía Carlo Bontempo, la transición entre los petabytes de datos hacia los kilobytes de información es un proceso costoso, pero es la única manera por la que podemos llegar al ciudadano y a las empresas para cambiar esta sociedad. Es obvio que el área mediterránea es una zona donde el cambio climático es más presente y presenta un mayor impacto y recibe un interés especial por parte del BSC. Esto lo digo con el conocimiento que nos proporciona el trabajar también en la zona ártica, donde los cambios son terribles y de consecuencias difícilmente previsibles. El Mediterráneo no está a la zaga y es importante poner el énfasis en que no hay más zonas calientes en el planeta donde el cambio climático y sus impactos van a ser y son visibles, no solo en el Ártico. Es en este contexto en el que el BSC ha establecido una relación sinérgica con C3S. El BSC utiliza las grandes bases de datos que ofrece el Servicio de Cambio Climático de Copernicus y los servicios que distribuye de manera pública y gratuita, mientras que a su vez proporciona ayuda al servicio para el desarrollo de y la implementación de los servicios que proporciona. Y esto lo realiza a través de contratos competitivos en los que se desarrolla este servicio. Los ejemplos de la contribución del BSC a la provisión del C3S son las predicciones climáticas globales para los próximos 10 años, que están en proceso preoperacional y que son una gran innovación del servicio en un futuro, así como la capacidad para la definición de estándares y la provisión de información sobre la calidad de los datos que se proporcionan. Solo me queda animar a los participantes a contar con los organizadores del evento, el C3S, AEMET y el BSC, para resolver sus dudas y guiarles en el uso de este servicio y expresar de nuevo el interés que tiene el BSC en ponerse al servicio de la sociedad para abordar los retos del cambio climático. Gracias, Stein. Thank you a lot, Francisco. So, it's with great pleasure that I would like to announce our next honorable speaker, Señora Vicepresidenta Cuarta y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Rivera. Welcome. Thank you. Buenos días, querida alcaldesa, querido alcalde, queridos compañeros y amigos de AEMET, del BSC y demás personas conectadas, y queridos Carlo y Stina. Sabéis que nos hubiera encantado poder contar con vosotros y todo vuestro equipo en Barcelona. De hecho, pensamos que hubierais seguro disfrutado enormemente de todo el potencial de una maravillosa ciudad y un maravilloso ecosistema de instituciones deseando trabajar y construir, hacer crecer todo ese talento que desde los servicios climáticos de Copernicus, desde la capacidad de trabajar en los centros y en los modelos de predicción de medio y largo plazo conectan con otras muchas cuestiones y grupos de investigación o actores que saben
que todo ese trabajo ayuda a la mejor de las decisiones posibles en contextos complejos, inciertos, con variables en los que los promedios ya no sirven para acertar a la hora de ir por un camino o por otro, porque lo que vivimos es un escenario mucho más complejo, hasta cierto punto mucho menos conocido, mucho menos previsible, y contar con la mejor ciencia, la mejor capacidad de observación, la mejor capacidad de análisis y construcción de escenarios y de probabilidades de evolución es lo más seguro a la hora de reducir esas incertidumbres y estar preparados para lo que será una de las grandes aventuras de nuestra generación y, desgraciadamente, de las siguientes generaciones también. Y en este país estamos convencidos de que es una apuesta, es una carrera que no podemos perder. Sabemos de nuestras vulnerabilidades frente a un clima cambiante, vulnerabilidades físicas, vulnerabilidades económicas, vulnerabilidades sociales, que hacen que debamos preocuparnos para que la gente, para que las personas no lo pasen peor, para que nuestra economía, para que nuestras ciudades, para que nuestros ecosistemas no se vean afectados de forma dramática. Esto es un continuo en el que cada cual debe aportar su granita de arena, pero todos trabajando desde nuestra propia responsabilidad, sumarnos en la misma dirección. Y los servicios que se ofrecen desde Copernicus y la Red Europea de Observación de Información del Mar son clave para ese espacio mediterráneo en el que hemos centrado hoy nuestra atención. No es el único, evidentemente la península ibérica e incluso esa otra región climática que representa la Macaronesia nos ofrece oportunidades para la creatividad, para la diversidad sumamente interesantes. Pero sí, hoy quizá con particular atención con la presencia de los dos alcaldes a la zona mediterránea. Sabemos que ampliar nuestras capacidades, nuestra base de usuarios y colaboradores, la posibilidad de que haya distintos ojos y distintas preocupaciones y prioridades que centren su atención en los productos que ofrecéis de enorme calidad, son clave para poder consolidar, fortalecer esos pilares de conocimiento. Nuestras herramientas de anticipación, nuestras herramientas de construcción de capacidad son la clave para una mayor resiliencia y reducción de esas vulnerabilidades. Por eso el trabajo que se puede desplegar desde AEMET, Fernando ha hecho algunas reflexiones sumamente interesantes, el trabajo que desde las administraciones podemos impulsar, facilitando el mejor conocimiento, pero también orientaciones sobre cómo integrar en las distintas estrategias de adaptación en casi todos los sectores, cómo construir un conocimiento, una sensibilidad del ciudadano medio que permita también responder adecuadamente a los desafíos, nos hará más fuertes, nos hará más seguros frente a los impactos del cambio climático. Y estos son dimensiones que afectan a las políticas domésticas, a las decisiones empresariales, a las decisiones sociales, por supuesto al conocimiento y a la ciencia, pero también son decisiones que deben ser congruentes con nuestra voluntad de cooperación regional, de cooperación internacional. Por eso las referencias para el seguimiento de la meteorología y climatología con el norte de África, con el Mediterráneo en su conjunto, la cooperación con otras regiones alejadas del espacio europeo de Copernicus, pero clave también por nuestra relación histórica de amistad y de sensibilidad y cultura comunes como es América Latina, son determinantes en las agendas de trabajo del gobierno de la nación, pero también de los gobiernos autonómicos y locales, buscando ese reflejo, ese compañerismo, ese partenariado con instituciones que tienen una sensibilidad muy parecida a la nuestra. La segunda clave, después de conocer, entender y trabajar en esa información de base, en ese impulso al estudio de la meteorología, del clima, es trabajar en las políticas de adaptación. La referencia que ha hecho Fernando al Plan Nacional de Adaptación 2021-2030, después de años de trabajo, actualización e integración de variables muy distintas, es, creemos, uno de los pilares constantes y constantemente renovados que debemos impulsar. Líneas de acción en distintos sectores socioeconómicos del país, articuladas en torno a 18 grandes ámbitos de trabajo muy distintos. Como decía antes, infraestructuras y ecosistemas,
pero también sectores económicos y sociales sensibles, identificando dónde debemos reforzar, dónde debemos priorizar nuestra capacidad de respuesta anticipatoria, gestionando riesgos, planificando, movilizando nuevas partes interesadas, asumiendo que lo más importante en este momento es no incrementar el riesgo, no incrementar el coste. Por ello, una afección, una conclusión inmediata de índole socioeconómica, pero absolutamente clave, es que no deberíamos dedicar ni un céntimo de euro a nada que incremente nuestro riesgo, nuestro peligro. Las decisiones en torno al sector económico, a las decisiones del ámbito presupuestario y de políticas públicas, pero también al sector financiero, para aclarar, determinar, evitar el incremento de costes son absolutamente clave. Por tanto, un Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático que se contempla como un instrumento de acción coordinada entre actores muy diferentes que potencie las sinergias con la conservación de la naturaleza, pero también con la protección de la salud. Objetivos de adaptación que deben ser tangibles y medibles. Y ahí la conexión de nuevo con la perspectiva de cómo evolucionan las medidas que tomamos, qué impacto tienen, cómo se consigue mayor o menor efecto del esperado, cómo la realidad que nos ofrecen los servicios de Copernicus con respecto a la observación física nos ayuda a entender hasta qué punto colectivamente evolucionamos en la buena dirección o no tan rápido como pensamos. Por eso creemos que a nivel europeo es fundamental fortalecer estos instrumentos, no solamente en capacidad de observación, capacidad satelital, capacidad de modelización, también en la congruencia de las políticas europeas domésticas y externas, con una estrategia europea de adaptación al cambio climático que debe ser, en palabras de la Comisión, más inteligente, más sistémica y más rápida. Esto todavía es un camino por hacer. Vamos más deprisa de lo que hubiéramos pensado hace unos años. Vamos infinitamente más despacio de lo que sabemos que necesitamos. La integración de los avances tecnológicos digitales en estos procesos nos ayudará a ir más deprisa, nos ayudará a ofrecer servicios climáticos que nos ayuden a consolidar el conocimiento y la capacidad de todos los actores, a conectar con plataformas de conocimiento sobre el clima cada vez más pensadas para usuarios muy diferentes. Climate Adapt es, en ese sentido, uno de los elementos más dignos de agradecimiento, porque gracias al acceso a la base de Copernicus, la base de datos de Copernicus, podemos constatar de forma permanente una base de conocimiento clave para todas nuestras decisiones. Y a pesar de ello, sigue existiendo brechas significativas en la base de nuestro desarrollo científico actual. Nos falta entender el conocimiento de las consecuencias de estos fenómenos en la vida diaria de buena parte de la sociedad. Esa conexión con la sociología, con el factor humano, que todavía no ha alcanzado la plenitud de su importancia, de su trascendencia, ni siquiera en los informes del IPCC, donde vemos cómo las ciencias sociales ganan peso, pero todavía lejos de aquello que vamos identificando, vamos detectando, y quizá la pandemia ha sido un buen ejemplo de ello, que trasciende de la racionalidad de las grandes ciencias de la naturaleza o de las matemáticas, la ingeniería o las hojas Excel. No se trata solamente de evolución macro, sino del efecto macro que tiene el cambio en nuestra vida cotidiana para cada una de las realidades micro en las que nos movemos. Por eso, trabajar en un mejor entendimiento de qué significa para la sociedad forma parte de aquello que queremos impulsar. Por eso, utilizar todo el impulso que recogimos cuando preparamos nuestra candidatura para poder acoger el Centro de Predicción de Medio Plazo en Barcelona no debe ser dejado en un cajón. Tiene que ser la referencia, el punto de partida sobre el que seguir construyendo, aunque no alberguemos el Centro de Predicción en Barcelona. Sí sabemos que el trabajo en red, que la conexión con programas, que la especialización en ámbitos muy distintos que deben conectarse para poder ofrecer la realidad poliédrica o el entendimiento de la realidad poliédrica que nos acogen es fundamental. Así que en esta jornada que queda por delante, jornadas que quedan por delante, estoy segura de que podremos testar algunos de los elementos, de los intereses, de las preocupaciones y alertas de una buena parte de los actores sociales. Pero, sobre todo,
podremos concretar y avanzar en una iniciativa que esperemos vea la luz muy pronto y para fortalecer esos lazos de cooperación tan imprescindibles en el desafío al que debemos hacer frente todos. Muchísimas gracias, Sting, por este ratito y muchísimas gracias a todos. Un gusto veros, aunque sea en pequeñito y en la pantalla. La próxima vez, pronto espero, en directo y en persona. Muchas gracias. Thank you very much, Señora Vicepresidenta. And I would like to thank all the honorable speakers of this morning. It's such a warm welcome and it's such a nice start of our event. As indicated, we have 3 different themes. So we have climate extremes, then we talk about water management, and then we talk about energy tomorrow. So with this, I would like to close the opening session. Thanks a lot again. So I would say goodbye and stay tuned for the next session, which will focus on climate extremes. Thank you. Good morning, everyone. I now have the pleasure to moderate the next session, which focuses on climate extremes. This session has 3 components, 2 panel discussions focusing on climate extremes at differing spatial scales. And after the coffee break, 2 presentations providing more information about C3S and the data, tools and services and information we provide, and a user case study coming from Lobelia, a Spanish SME, which leverages C3S information and data to provide a value-added service, and then one of the clients of this data. I now have the pleasure of introducing my co-host, Maria Manas. Maria works at the Climate Service Center in Germany, and she applies system thinking and analysis support to climate services development. Maria is an expert in participatory modeling and has worked in the last 20 years on the development of participatory processes and models. And I've just realized by introducing Maria that I've forgotten to introduce myself. So excited by this session I am. So my name is Samantha Burgess and I'm the Deputy Director of C3S. And as we've heard from all of the distinguished opening speakers, they touched upon the importance of climate extremes and the uncertainty and challenge of predicting those climate extremes and predicting how you adapt and how you reduce vulnerabilities to those climate extremes. So without further ado, I'll hand over to Maria to introduce our first panel. Hola, buenos días a todos. Voy a hacer una presentación rápida mía porque he oído que la traducción ha sido un poco difícil. Trabajo para el Servicio Climático Alemán y soy economista agraria y trabajo sobre todo en procesos participativos. Tenemos en este primer panel que es a nivel nacional, o sea, la idea es mirar desde una perspectiva nacional cuáles son los retos y cuáles son las posibilidades que tiene un país como España a la hora de utilizar servicios climáticos y datos climáticos. Tenemos a 3 panelistas. Tenemos a Eduardo González, que es el Subdirector General de Coordinación de Acciones frente al Cambio Climático de la Oficina Española de Cambio Climático en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Tenemos también a Asunción Sinclair, que es asesora principal del Centro de Supercomputación de Barcelona y miembro del Consejo de Misión de la Comisión Europea para la Adaptación al Cambio Climático y Transformación de la Sociedad. Y tenemos también a Jesús Montero Garrido, que es actualmente jefe del Servicio de Gestión de Datos de AEMET y responsable del Archivo Meteorológico. ¿No? Según tengo. No, perdona. Soy director de producción e infraestructuras de AEMET. Vale, gracias. Tenía los datos que me han pasado, lo siento. El
Para esta mesa redonda tenemos unas preguntas para vosotros. Y lo primero que nos gustaría, aparte de una introducción desde vuestro punto de vista de quiénes sois, también que nos digáis, vuestra opinión de cómo influencian los extremos climáticos la toma de decisiones rutinarias y estratégicas en España. Esa sería la primera pregunta. Os puedo hacer las siguientes preguntas o respondéis uno por uno a estas primeras. Como queráis. Por mí está correcto. Vale. Pues, entonces, si queréis, si por ejemplo, Eduardo, tú quieres empezar. Perfecto, María. Muchas gracias y gracias. Felicidades por la iniciativa de generar esta sesión sobre este tema que nos afecta y para nosotros es importante. Ya sabéis que como subdirector de la Oficina Española de Cambio Climático, pues gran parte de nuestras tareas están en integrar tanto los efectos del cambio climático en el corto, medio y en el largo plazo, como en trabajar en los temas de mitigación para reducir las emisiones. Sobre en concreto la pregunta que nos haces, pues es parte de nuestro trabajo la integración sectorial de los impactos del clima y en concreto los extremos climáticos, tanto en la planificación sectorial de todos los ministerios como en la integración de las decisiones diarias en cuanto a eventos que nos están afectando ya. Entonces, en temas de planificación, pues recordaros que nuestro instrumento es el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que ya contempla la integración en todos los sectores de la actividad económica y de las actividades que afectan a los ciudadanos de los aspectos climáticos en la toma de decisiones. Estamos hablando de decisiones que afectan a infraestructuras de largo plazo, estamos hablando de planificación urbana, de diseño de estructuras de transporte, de la planificación de los sistemas energéticos que también se ven afectados por el clima. Y bueno, recordar que nosotros ya esta integración yo creo que la hemos llevado de una forma efectiva. Prácticamente todas las iniciativas legislativas tienen que reportar los aspectos de adaptación al cambio climático y todos los proyectos concretos están sometidos a una evaluación de impacto ambiental que contempla, entre otros, en los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Entonces, bueno, de forma breve, esta es un poco nuestra visión y si queréis lo profundizamos un poco más en los temas que sean de interés. Yo invitaría ahora a Asun a dar su opinión. Sí, muchas gracias a María y Sam por la presentación. Bueno, pues yo os quería contar que mi trabajo se centra en crear puentes entre la información técnica, la información de los datos climáticos y otras tecnologías y los actores que necesitan usar esa información y que además necesitan confiar en que esa información sea no solamente de calidad, sino además relevante y adaptable a sus procesos de decisión y sus contextos. Yo tengo experiencia, por ejemplo, en el sector académico y de investigación, pero también para una compañía y una empresa privada, y trabajo en equipos interdisciplinares y transdisciplinares en proyectos que, por ejemplo, incluyen tanto campesinos como planificadores urbanos, especialistas en gestión de riesgo, especialistas de personal de oficinas meteorológicas, conjuntamente con los científicos.
Por lo tanto, mi trabajo es en entender no solamente las consecuencias de los extremos en general, de los eventos extremos en general, sino el entender cómo afectan actores y organizaciones, así como a la sociedad en general. Y eso significa que tenemos que entender el contexto de proceso de decisión, el lenguaje que se usa, los motivos, las barreras para integrar el riesgo climático en procesos de identificación y manejos de riesgo de forma normal. Y yo creo que si no somos capaces de hacer esa integración de conocimiento, no podemos avanzar lo que se necesita para aplicar y operacionalizar la información climática que nos ofrece Copérnicos. Un ejemplo que quería compartir está claro, en España el evento extremo de la tormenta Filomena cogió por sorpresa a muchísima gente. Y evidentemente la calidad de las previsiones meteorológicas nos permitieron muchos avisos a muchos servicios, pero esa información climática no llegó de forma rutinaria a otros agentes sociales. Piensen, por ejemplo, el plan de ventas de los que manufacturan o distribuyen ropa o equipamiento deportivo o herramientas. De repente había que vender parcas. La gente necesitaba botas de agua altas y palas para sacar una nieve a la cual no estamos acostumbrados. Y de hecho, este es el tipo de trabajo que, por ejemplo, hacemos con una firma como Decathlon, donde estamos investigando conjuntamente con sus especialistas y nuestros especialistas cómo la variación climática y las predicciones estacionales les ayudan a planificar su sistema de distribución de productos. Tengo muchos más ejemplos, María, para decir, pero quizás lo dejamos ahí y los sigo trabajando más adelante. Gracias, Asun. Invitaría ahora a Jesús Montero a darnos su reflexión sobre la pregunta. Sí, buenos días, gracias. Yo trabajo, como hemos comentado, soy el director de producción e infraestructuras de la Agencia Estatal de Meteorología, que es el servicio meteorológico español y que tiene trabajamos fundamentalmente en la provisión de servicios meteorológicos de competencia del Estado y apoyo al ejercicio de otras políticas públicas y actividades privadas, con el fin fundamental de contribuir a la seguridad de las personas, los bienes y el bienestar y desarrollo sostenible de la sociedad española. Respecto a la dirección, el trabajo que realiza mi dirección es gestiona y coordina la actividad operativa de la agencia. Es la responsable de los procesos de predicción, producción y de gestión y manipulación de los datos, emisión de avisos, predicciones, realización de análisis y estudios climatológicos. En particular, aquí se gestionan y operan los sistemas nacionales de observación, telecomunicaciones, procesos de datos y el Banco Nacional de Datos Climatológicos. Respecto a cómo afecta los eventos extremos en nuestra actividad, nosotros, en cuanto está claro que los fenómenos meteorológicos y los climáticos extremos tienen un impacto cada vez mayor, cada vez son más frecuentes, como se ha constatado en distintos informes. En consecuencia, esta agencia fundamentalmente se ve afectada, en primer lugar, por una mayor demanda de servicios de información de fenómenos meteorológicos y climáticos extremos. Y esta demanda cada vez está creciendo más, en el sentido de integrar en ella la incertidumbre y dar información complementaria a lo que venía realizándose tradicionalmente. También para cubrir ese gap que ha sido referido anteriormente entre lo que puede ser el lenguaje meteorológico y el lenguaje que utilizan los distintos sectores económicos de la sociedad. En segundo lugar, también nuestra producción se puede ver afectada por la necesidad de implantar sistemas de alerta temprana de anomalías climáticas y de extremos relacionados, que puedan ser utilizados por los actores responsables de las tomas de decisiones y organismos responsables de gestión de emergencias, como puede ser, aunque no exclusivamente, la protección civil. El objetivo es tomar decisiones informadas sobre acciones prácticas de adaptación y fundamentar medidas para responder al cambio climático con una información proporcionada desde la agencia, desde el servicio meteorológico, con una base sólida, científica, técnica y socioeconómica.
Un ejemplo de estas aportaciones que AEMET realiza a los distintos sectores pueden ser las medidas de apoyo o las medidas que aparecen descritas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que bueno, luego podríamos concretar un poco más, pero básicamente consiste en mantener y mejorar una observación sistemática de la atmósfera. Es esencial una mejora de la observación. Cuantos más datos tengamos, mejor. Mejorar también esa observación para sistemas de alerta temprana. Otra tercera tarea que es esencial y específica de un servicio meteorológico es la elaboración de escenarios y de proyecciones de cambio climático futuros para que la sociedad pueda planificar respuestas contando con una información lo más fiable y lo más actualizada posible. Y también servicios climáticos, la implantación de servicios climáticos, que es donde estamos embarcados actualmente en proveer sistemas que transformen la ingente cantidad de datos en productos y aplicaciones climáticas que sirvan para la toma de decisiones a los distintos actores. Fundamentalmente ese es el impacto que tiene en nuestro trabajo, que se nos pide un mayor asesoramiento, unos productos más específicos para ayudar a la toma de decisiones a los distintos actores. Muchas gracias por las respuestas a los tres. Han sido diversas y variadas. Si volvemos a la parte de la toma de decisiones y, por ejemplo, de toda la información que se crea sobre extremos climáticos, ¿cómo creéis que se debería de incorporar en la toma de decisiones ese tipo de información? ¿Y qué tipo de información pensáis que es útil o que podría ser útil? Asun ha comentado tres palabras interesantes como son confianza, calidad y relevancia de la información. Si volvemos si volvemos ahora a preguntarle a Eduardo, ¿cómo verías tú la parte de cómo debe ser la información que se debería de utilizar y cuál piensas que es la que es útil? Vamos a ver. Como mencionaba, tenemos varias dimensiones en las cuales nosotros trabajamos. Uno es más el corto plazo. En el corto plazo yo creo que el aumento de la calidad de la información y sobre todo estamos demandando más lo que se llama una mayor precisión, un downscaling de toda la información para ya tomar decisiones ya a nivel más local, regional y demás. Y ahí pues el aumento de la calidad técnica de los medios o de las herramientas, de la frecuencia de la información y de la diversidad de esta información nos puede ayudar mucho en temas tales como la evaluación de la capacidad de sumideros forestales que tenemos en España, que es uno de los retos del cambio climático, la neutralidad, para la cual el tema de sumideros y su evaluación va a ser fundamental para adoptar políticas concretas y por ya citar temas o ejemplos concretos. En agricultura, pues a veces se habla mucho para aumentar el carbono orgánico de los suelos, políticas de bajo laboreo y demás, la capacidad de identificación espacial de terrenos que no hayan sido trabajados que hayan implementado técnicas de bajo laboreo es fundamental para poder adoptar políticas que luego vayan asociadas a retribuciones por este tipo de actividades. Cuando hablamos ya en el medio y largo plazo, aquí tenemos el problema de la incertidumbre y de la adopción de decisiones, sobre todo en temas que conllevan mucha incertidumbre. Sobre todo la incertidumbre, si adoptamos, digamos, soluciones
que aseguren todo el riesgo asociado a la incertidumbre, podríamos acabar en decisiones con costes muy elevados. Con lo cual, el acotar la incertidumbre con mejor información de mayor calidad, esto es fundamental para que las decisiones que se adopten, sobre todo en temas de inversiones de largo plazo, sean las adecuadas. Todo esto va muy asociado también al tema, yo diría, asegurador. El sector que asegura la parte de riesgo se verá muy beneficiado por una mayor calidad de la información que tengamos. Y el sector asegurador es una parte esencial para cubrir todo lo que hemos hablado de los temas de riesgo. Luego vemos aquí una panoplia casi infinita de temas donde una mayor calidad de la información, de la frecuencia y del detalle de esa información, pues va a ayudar en la toma de decisiones a nivel de lo que nos compete en la administración central.